Estamos de regreso, vamos a cambiar de tema, vamos a volver a hablar en este caso de Matías Sola. La semana pasada habíamos contado cuál era su hazaña, ¿no? Y para qué se estaba preparando. El viernes contábamos que estaba esperando justamente que le den la autorización para iniciar entonces este desafío, ¿no? Y cruzar el Canal de la Mancha. Bueno, fue así, arrancó con esta travesía, pero lamentablemente tuvo que suspender el cruce del Canal de la Mancha. Recordemos que une Francia e Inglaterra por un cuadro de hipotermia, ¿no? Nosotros estamos con él en comunicación telefónica nuevamente, así que le agradecemos este contacto. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buen día. Hola, Primero Matías. preguntarte cómo estás. Bueno, ahí tratando de aceptar lo que pasó y estoy con mi entrenador, gracias a Dios me acompañó y me Sí, está apoyando en esta situación. No fue fácil. nos imaginamos. Yo recuerdo una parte nada más hasta que me sacaron. Eh, eh, en síntesis, el frío me ganó y empecé a sentir endurecimiento en las piernas, que no la podía mover. Yo ni siquiera le informaba a mi equipo y pensaba que era algo normal de la situación extrema o del frío que estaba haciendo Claro, por la noche. Y nada, después mi cuerpo empezó a temblar sí. y por lo visto desde afuera veían que mis brazadas empezaban a disminuir, había comenzado con un buen ritmo y bajé bastante y hasta que mi entrenador se acercó el bote y me acercaron hasta el bote y ahí ya poco recuerdo. Claro, ¿Qué? claro. Recordemos, Matías, que bueno, para quien quizá no conoce cómo era este trayecto, vas sin traje de neopren, ¿no? Y Voy sin... recordanos la Sí. temperatura también Del agua. del agua. Bueno, eso es lo que más nos sorprendió, estaba mucho más fría de lo que habíamos esperado. Habíamos comenzado con 16.5, 16.4 y llegamos hasta 14 grados en medio del canal. Ujú. Así Y que, decís que bueno, no recordás lo que pasó después. ¿Por qué? ¿Te desvaneciste? ¿Qué pasó en ese momento? Cuando llegaste al bote. había entrado en un grado de hipotermia bastante alto. Y sí, y entonces me subieron al barco y ahí cuando ya me subieron al barco, también mi entrenador me cuenta que me arroparon, me Sí. limpiaron todo porque llevo como una vaselina y lalonina entre mis piernas y parte de mi Sí. cuerpo por el roce. Sí. Ujú. Y Pablo me abrazó, se tiró donde yo estaba y me abrazó y hasta esta mañana no me acuerdo ni siquiera cómo llegué al hotel ni cómo me acostaron. Claro. Esto que nos estás contando fue anoche, ¿no? Pasó, Fue anoche, fue anoche, claro, fue anoche. Y la verdad que triste cuando uno encuentra este claro. tipo de batallas que no las superás. Bueno, es parte de mis travesías, yo sé que puede pasar, estaba muy confiado en que estaba listo, preparado, ¿Qué las fue lo que condiciones pasó o climáticas. qué explicación le das a esta situación? No, Que es muy nada, reciente, nada. por ahí, pero me Sí, decías que yo la creo temperatura del que agua estaba muy fría, era más, quizá eso, sí, esto es así. Yo creo sí, que ahora te voy a pasar con mi entrenador, si pueden hablar dale. con él, que creo que él lo puede dar otro punto de vista de toda esta situación, pero desde mi punto de vista, eh, eh, sé que las travesías, por eso se llaman así, de Mm. aguas abiertas, puede llegar a pasar. Ese mismo día, anoche, ahora nos estaban contando que anoche mismo yo no era el único nadador que salía, había otros nadadores de otras partes del Ajá, mundo que salieron, también. y también hubo tres abandonos de cruce. Ah, mira vos, claro. Y las condiciones también climáticas, inicialmente yo estuve en el agua 7 horas, inicialmente eran buenísimas, yo venía nadando muy cómodo, comenzó a las 6 de la tarde, o sea, teníamos un poco de sol, eso fue muy bueno para mí. Y ya cuando cayó la noche, cuando se oscureció todo, ya empecé a pelear porque las condiciones habían cambiado, había mucho Claro, oleaje, había mucho viento y se sentía la baja temperatura. Bien. sí, Y yo aguanté hasta lo que más pude, hasta que empecé a sentir que mi cuerpo no respondía. sí. Me imagino ese Normalmente momento. uno trata de que estas travesías, como te lo dicen todos,
son completamente mentales, Claro, porque atravesás cierto dolor y ciertas dificultades en la cabeza especialmente, sí. pero yo cuando empecé a sentir que el cuerpo no me respondía era mucho más, Claro, ya iba más más allá. difícil. Sí, Y sí. esto Sí, fue alrededor de la 1 de la mañana, según si fueron 7 horas. aproximadamente la 1 de la mañana. Ahora Nos sí. La verdad imaginamos, que no sé a qué hora pasó. claro, nos imaginamos, Matías, de todas formas, que bueno, estás ahí, estás reponiéndote, estás con todo tu equipo que te está apoyando y que no vas a bajar los brazos en este sentido, ¿no? Lo vas a volver a repetir, ¿qué es lo que tenés pensado? No, obvio. Hablamos con mi entrenador esta mañana de que vamos a producir otros entrenamientos en base a aguas bastante más frías que esta para poder estar Claro, aún más preparado a la sensación al frío. No es el único cruce que me queda por delante en aguas realmente frías, me queda también el canal del... Perdón que a veces hablo mal porque también tengo la boca lastimada por no la hay sal. problema. Canal del Norte me queda Sí. también nadar de entre Irlanda y Escocia, y son aguas realmente muy, muy frías. Y bueno, estamos listos para esto. Mi entrenador te está escuchando. Ah, mira qué bueno. Bueno, Se llama ¿cómo es el Pablo nombre de tu Testa. entrenador? Pablo Testa. Pablo Testa. Testa. Pablo. Bueno, Pablo, ¿Cómo te va? contanos cómo lo ¿Cómo lo viste a vivieron desde Matías afuera? en el Claro. momento que decidiste sacarlo del agua. Bueno, te cuento. Primero y principal, me llevé una gran sorpresa con Matías en Sí. estos años que tengo una experiencia, porque normalmente la mayor parte de la humanidad, cuando entra en hipotermia, en la primera fase de hipotermia ya pedimos auxilio. Es decir, ya cuando empezamos a sentir que nuestro cuerpo baja de temperatura, ya pedimos auxilio, queremos Sí. salir de ese estado. Sí, La sorpresa que me llevé con Matías, que este chico es impresionante, porque la hipotermia tiene varios grados o varias fases, Sí. digamos, ¿no? Y él llegó casi hasta la última, pero no me claro. decía Mirá nada. vos. Yo notaba que le estaba pasando algo Sí. y me imaginaba que era un principio de hipotermia, pero no que haya llegado a la fase que llegó. No se queja, seguía nadando y no se queja. Y esto tiene que ver con la Como te dijo concentración él, también, ¿cómo? digo, tiene que ver con ese momento de concentración y de que está muy centrado en el Tiene que ver con objetivo. claro, tiene que ver con la mente. Claro, Este chico es una persona de una mente muy fuerte. Lógicamente que hay que entrenarse para esto, y él está entrenado perfectamente bien, pero como digo yo, como le decía a él hoy, esto no es la guerra, simplemente ha sido una batalla, pero una batalla sí. que nos ha dejado mucha experiencia. Mm, Sobre todo él, que estaba acostumbrado a nadar en aguas heladas, en aguas Claro. a menos 5 centésimas de grado bajo cero. Él es un campeón mundial en ese sentido. claro, Lógicamente ahí se nadan 6, 7 minutos, 8 minutos en esas extremidades de agua, pero nadar 7 horas en aguas es de 13, muchísimo. 14 grados ya es otra cosa. Claro, Pero él llegó hasta ese momento y tuve que tomar yo la determinación de sacarlo del agua porque él quería seguir nadando, ya balbuceaba, ya me daba cuenta que claro. no tenía noción de lo que hacía ni lo que estaba diciendo. Él empezó en 64 brazadas al principio, nadando muy bien, él es una persona que tiene un muy buen estilo y nada muy largo. Y después cuando se sentía bien, ya entrado en el mar abierto, llegó a nadar a 68 brazadas. Pero cuando ocurrió esto, estábamos en 42. Claro, había Estamos en bajado casi en mucho el un rendimiento. 50% de brazadas menos, que es Mm, mucho. Y ya no respondía, cuando le hablaba no respondía, cuando me quería hablar no podía hablar, le temblaba todo el cuerpo, entonces tomé la decisión de sacarlo. claro. ¿Y Pero él cómo se quería seguir nadando, recupera ahora, ese era Pablo? el tema. ¿Cómo se ¿Cómo? recupera ahora? ¿Qué cuidados tiene que Y tener? si tiene algún Bueno, efecto inmediatamente que lo sacamos del secundario. agua, lo limpiamos, porque él está envuelto en una lanolina, una mezcla de lanolina y vaselina. Sí, Lo limpiamos, enseguida lo abrigamos, y tanto un acompañante que tuvimos, Jackie Cowell, que es una señora inglesa que cruzó Malvinas con Matías hace ajá. unos años, también se tiró encima de él y darle el calor corporal. Claro, darle Claro. calor. Y así estuvimos 1 hora hasta que llegamos a puerto, 1 hora 10 hasta que llegamos a puerto, y ya ahí lo pusimos en un auto y ya lo llevamos al hotel. Y ahí a dormir enseguida, A a taparse descansar. bien y dormir, no había Seguro, otra. seguro. Así que bueno, así fue. Él, muchas de las cosas que yo le digo no las recuerda porque estaba en ese estado Mirá. de hipotermia que la mente tampoco responde. Ujú.
Bueno, Pablo y Matías, les agradecemos por este contacto. Le mandamos un beso grande acá desde Tucumán. Son unos grandes. Matías, bueno, un genio, ¿eh? La verdad. Un aplauso Bueno, para él por les este... agradecemos Y mucha mucho fuerza, que nos mucha hayan llamado fuerza y decir para la próxima. Ay, me parece que se cortó Sí. la comunicación, pero bueno, pudimos que hablar vamos a ahí. continuar Ahí está. trabajando Ahí en está. función de que sea el primer argentino en lograr los 7 océanos en el mundo. Así va a ser, seguramente así va a ser. Muchísimas gracias. Excelente. Saludos de Gracias todos a los ustedes. argentinos. De acá. los argentinos, de los Gracias a tucumanos en ustedes. especial, beso enorme, ¿eh? Dios los bendiga a todos los Chau a hermanos. los dos. Chau, chau. Un saludo grande. Gracias. Bueno, ahí estábamos hablando con Matías Solas y con Pablo Testa, Que su nadó entrenador. 7 horas 7 en el horas Canal de en la aguas Mancha. heladísimas, ¿no? Contando todo lo que fue esta travesía, los momentos de tensión que vivieron en ese momento. Matías Sola tuvo que abandonarla por un cuadro de hipotermia. Ya está bien, está en el hotel, está acompañado por todo su equipo, a recuperarse y a seguir adelante, ¿no? Como lo Así es. decían